Y vamos a hablar de un tema de coyuntura, de un tema caliente. Vamos a estar hablando de la economía que viene y tenemos un invitado de lujo. Estamos con Marcos Buscaglia. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Lo vamos a presentar formalmente. Es economista, es columnista de La Nación, es PhD de la Universidad de Pensilvania, fue economista jefe para América Latina de Bank of America Merrill Lynch y va a publicar el año que viene, en 2024, un nuevo libro. ¿Cómo se va a llamar? Así es. Se llama Beyond the ESG Portfolio, How Wall Street Can Help Democracy Survive. Lo digo en inglés porque es en inglés. Se va a publicar en enero de 2024 por McGraw-Hill en Estados Unidos. Bueno, esperemos que pueda entrar ahora con las trabas que hay para la importación. Tal bueno, vamos, arranquemos porque tenemos un montón de preguntas. Queremos saber cómo va a estar la economía con este nuevo gobierno a partir del año que viene. Pero yo antes de ir a la economía que viene te quiero preguntar por la economía que dejamos o la economía con la que votamos. ¿Cómo vamos a llegar al próximo domingo a votar a las urnas? ¿Cómo es hoy la radiografía de la economía actualmente? Perfecto. Bueno, sí, llegamos con una economía muy golpeada, no solamente por lo que se ve. Lo que se ve es una inflación que va a estar al final de octubre cerca del 150% anual, interanual, con tasas de pobreza muy altas, muy elevadas, con una economía que cuando veamos los datos de actividad yo creo que vamos a ver una caída muy importante a partir de agosto, porque el reverso de esa sube de la inflación también es una contracción de actividad porque la gente llega a un punto donde no quiere vender, viste que no te pasan presupuestos, no hay... Entonces, vamos a ver una economía con una actividad cayendo, con inflación creciendo, con una pobreza muy elevada, es lo que se ve. Pero además lo que no se ve, que es un nivel de reservas muy bajos, es decir, este año ya hasta ayer el Banco Central perdió 19.000 millones de dólares de reservas, una deuda de los importadores con sus proveedores muy elevadas, un juicio digamos, por el tema YPF, es decir, una serie de esqueletos en el closet, como dicen, muy importantes que van a condicionar, por supuesto, al próximo gobierno. Y vamos en secuencias de tiempo. Yo voy al club, salgo a la calle, voy a un bar y lo primero que me preguntan, si saben que trabajo en La Nación y en economía en La Nación, es ¿qué pasa el lunes con el dólar? Claro. Importante. Como dice, si supiera no estaría acá, ¿no? No, creo que lo que pase el lunes va a depender obviamente del resultado. Pensemos distintos posibles resultados. Yo creo que si Massa entra, si el gobierno entra a la segunda vuelta, me da la impresión de que no va a querer devaluar el tipo de cambio oficial. Es decir, vamos a tener un tipo de cambio oficial a 3.50 o con movimientos muy lentos, lo que se llama un crawl, movimientos muy lentos hasta el 18 de noviembre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vimos que la devaluación que se la impuso el fondo en ese momento le costó mucho. Esta vez el fondo no tiene capacidad de imponerle una devaluación a la Argentina porque le dijo la próxima revisión te la hago en noviembre. ¿Sí? Entonces, el gobierno tiene que tomar la decisión si devalúa o no. ¿Sí? Ahora, vos decías recién que no hay reservas. Las líquidas están en menos 10.000 millones. Claro. ¿Cómo hace para sostener, digamos, el tipo de cambio? Mega cepo, una brecha muy elevada porque va a haber muchos pesos, el plan platita sigue, con lo cual va a haber muchos pesos emitidos, no hay reservas, lo cual implica mega cepo financiero, mega cepo importador por casi un mes más, lo cual implica obviamente brecha creciente y también actividad cayendo porque obviamente implica menor disponibilidad de bienes importados para consumir y para producir. Recordemos que la mayor parte de las importaciones en la Argentina no son de bienes finales, sino de bienes intermedios, bienes que se utilizan en la producción. Entonces yo creo que este es el camino, digamos, de si Massa entra a segunda vuelta. Es más de lo mismo, lo cual implica básicamente igual más inflación, porque va a estar emitiendo el plan platita, va a continuar, pero no una explosión hiperinflacionaria, vamos a poner así. ¿Querés que veamos un video de cuál es la relación hoy entre los pesos y el dólar blue o por cómo evolucionó en el tiempo? Perfecto. Bueno, es el 1 a 1. Una historia de terror, ¿no? Sí. ¿Cuánto impacta el dólar blue efectivamente en las expectativas? ¿Es un mercado chico, es un mercado grande? ¿Hay que preocuparse? No, impacta bastante porque cuanto más es la brecha, pensás si vos sos exportador y tenés la posibilidad de dilatar tus exportaciones, las dilatás, porque cuanto mayor es la brecha, obviamente primero que te perjudica mucho vos, porque estás liquidando dólares a 3.50 en vez de a 1.000, y digamos, sospechás que si la brecha es tan grande, en algún momento una devaluación va a venir y por eso dilatás, con lo cual
el problema con el cual empezó el gobierno, que era que no tenía dólares, se agrava porque los exportadores exportan menos. Entonces, exactamente. Bueno, perdón, nos vamos a un tiempito más largo. Sí. 22 de octubre, 10 de diciembre, la transición. Dale. ¿Cómo se trabaja eso en economía? ¿Qué ves? ¿Qué panorama ves? Dale. Igual me quedo con, antes de ir a eso, con el escenario donde Massa no entra a segunda vuelta. Bueno, dale. Porque yo creo que ahí se aceleran mucho los eventos, me da la impresión, que es si Milei gana en primera vuelta o no gana en primera vuelta, pero queda en una posición donde es casi seguro que gana, vamos a poner así, 39% Milei, 31% Patricia, una diferencia que sea difícilmente revertible a los ojos de la gente. Bueno, yo creo que eso acelera eventos, porque acordate que el efecto Milei lo que te hace, por un lado el gobierno obviamente, el efecto es que te aumenta la oferta de pesos. El problema de Milei presidente es que te hace disminuir la demanda, porque Milei te dice que va a dolarizar, pero no tiene dólares, con lo cual vos para dolarizar, y esto está relacionado con tu pregunta siguiente, si vos vas a dolarizar y no tenés dólares, la única manera es licuar los pesos en términos de dólares, lo cual necesitas una hiperinflación. Bien. Se viene esta transición, llegamos al 10 de diciembre. Llegamos al 10 de diciembre, sí. Plan de estabilización, shock, gradualismo, ¿qué pasa con el dólar o qué hay que hacer con el dólar? ¿Qué pasa con las tarifas, los precios relativos Perfecto. completamente desordenadas? Claro. Hay diferentes estilos o propuestas de planes de estabilización. ¿Qué ves para adelante en la economía que viene? Claro. Primero, lo que hay que entender, hay que ser realistas. Y realismo implica entender que primero viene un orden y después una estabilización. No puedes estabilizar el día 1 porque vas a llegar al 10 de diciembre con un tipo de cambio atrasado, es decir, va a haber que devaluar el tipo de cambio oficial y va a haber que corregir un montón de otros precios relativos. Es decir, pensamos que para cuando lleguemos a diciembre, el desfasaje entre el costo de la electricidad y el precio, electricidad, gas y nafta, va a llegar de nuevo al 80-90%, es decir, tenés que corregir esos desequilibrios, con lo cual inicialmente eso implica más inflación, de corregir tipo de cambio, nafta, etcétera, implica más inflación. Entonces, no podés estabilizar el día 1. Mientras tanto, vas haciendo el ejercicio, lo fundamental que es el ejercicio del orden fiscal, que está relacionado una parte con tarifas, pero otra parte con otros rubros. Entonces, recién una vez que reordenaste precios relativos cuando digo esto, tarifas, tipo de cambio, etcétera, y encaminaste la situación fiscal, que es el único ancla que va a tener la Argentina para estabilizar. Cuando digo ancla, para que la gente entienda, los economistas siempre hablamos de los anclas. Ancla es algo que a vos, como individuo, como empresario, como individuo, te permite tener como una certidumbre del futuro. En la convertibilidad era la promesa del 1 a 1. En los países, en la mayoría de los países hoy es la promesa, lo que se llama la promesa del Banco Central de que va a tener la inflación al 2% o al 3%, todo el mundo le cree y eso actúa como un ancla. Vos sabés que podés confiar en eso. En Argentina no hay anclas, entonces el único ancla va a ser que nosotros creamos que el gobierno va a dejar de tener déficit y por lo tanto va a tener que dejar de emitir para tener déficit y por lo tanto eso va a hacer disminuir la inflación. El día que vos corregiste precios relativos y encaminaste la situación fiscal a tener un equilibrio primario, pensá que vamos a partir de un déficit primario este año, el déficit primario es sin el pago de intereses, vamos a partir de un déficit primario de más de 3 puntos del PBI. Una vez que encaminaste eso, ahí viene el periodo de estabilización. Ahí viene el programa de estabilización. Es decir, ahí viene el equivalente al plan austral o al plan de convertibilidad, donde ya tratás de, con distintos mecanismos, y hay un gran debate entre los economistas, yo creo que va a tener que tener algo de fijación de tipo de cambio temporal, tratás de que la economía se desindexe, que los precios empiecen a bajar. Pero eso llega, yo te diría, yo lo veo recién, con suerte a mitad del año que viene. Ahora, me preocupa que dijiste, va a tener que devaluar el gobierno que arranque de vuelta. Entonces, es probable que este año terminemos con un 200, 190% de inflación. Hay algunas consultoras que están mirando eso. Si tenés que devaluar el tipo de cambio oficial, probablemente tengas un fogonazo inflacionario o más inflación. ¿Es viable, digamos, el plan de estabilización políticamente ante las circunstancias que estamos viviendo en la Argentina, digamos, y sobre todo teniendo en cuenta que las elecciones muestran que hubo 3/3, digamos, nadie tiene una mayoría absoluta? Difícil, yo diría que ahí va a estar el gran test. El gran test va a ser todo esto y preservar la estabilidad política y social, obviamente, porque para que te des una idea, en nuestros escenarios donde en un escenario bueno, inclusive digo, donde bueno en el sentido que no es un escenario hiperinflacionario, donde este ordenamiento de precios relativos te lleva en algunos momentos del año que viene a
una inflación que arriba del 300%. ¿Sí? Después sí baja, y puede bajar fuerte si lo haces las cosas bien. Pero en el medio los primeros meses van a ser muy complicados. No solamente por eso, sino porque pensemos que la cosecha grande, digamos, empieza en abril. Si Dios quiere y llueve, vamos a tener un aumento de la cosecha importante, soja, maíz y girasol, pero eso empieza recién a liquidarse en abril. Entonces vos tenés como un desierto ahí entre diciembre y abril, donde no tenés muchos dólares y donde tenés que corregir todos estos precios relativos y te sube la inflación. Entonces, lamentablemente, ese paso es medio inevitable, lamentablemente. Ahora, yo te quería... Mencionaste así de pasada hiperinflación, y vos hablás quizás hoy con algunos economistas de la oposición y te dicen, estamos entrando en un sendero de hiperinflación. Hablas con el gobierno, te dicen, no, es un fogonazo inflacionario por la devaluación del tipo de cambio oficial después de las PASO. ¿Qué ves vos? ¿Hay la posibilidad de que la Argentina entre en una hiperinflación o no? Sí, sí, claramente. Yo creo que en un escenario donde se insiste con una dolarización sin dólares, no queda otra que ir a un escenario, no sé llamarle hiperinflacionario o de altísima inflación, no sé, las definiciones de hiperinflación no son muy fijas, ¿viste? Pero un escenario donde, te voy a poner así, donde los precios pierden todo sentido. Viste que ya ahora perdieron un poco de sentido. Vas a comprar algo y no sé si está caro. Bueno, vamos a ir claramente a un escenario donde los precios pierden todo sentido. Porque vuelvo al concepto. El concepto es, vos querés dolarizar y partís de una situación donde hoy los dólares netos que tiene el gobierno son negativos, 10.000 millones de dólares negativos. Entonces, tenés que construir reservas. ¿Cómo construir reservas si no te las van a prestar? Aclaro, yo estuve justo en Nueva York y en Connecticut el día posterior a la reunión donde fue parte de la gente relacionada con Milei, no sé si es el equipo o no, alguna reunión con argentinos, y le dijeron muy claramente, nadie le va a prestar a Argentina, no hay dólares para la Argentina. Entonces, si vos no te van a prestar los dólares, ¿cómo los generás? Bueno, los tenés que generar con un gran superávit comercial. Y para que haya un gran superávit comercial, ¿sí?, lamentablemente tienen que caer mucho las importaciones. Entonces, no solamente el escenario de dolarización es un escenario de hiperinflación, sino es un escenario de hiperrecesión. En nuestros números, si vos querés dolarizar al cabo de un año, no solamente te generaste una hiperinflación en el medio para licuar la cantidad de pesos en términos de los dólares que necesitas, sino que en el medio, para generar esos poquitos dólares, tenés que tener una caída del consumo del más del 15%. No sé si me explico. Es un escenario muy, muy fuerte con un aumento del desempleo, por supuesto, con una caída del PBI del más de 10%. Es decir, este es el escenario de dolarización. ¿Cómo lo evitás? Bueno, básicamente yo creo que abandonando el proyecto de dolarización por proyectos de estabilización más clásicos, que es como lo que describí yo. Primero ordeno precios relativos y después estabilizo. Y yendo a lo que hicieron todos los países que lograron domar la inflación, que incluyen todos nuestros vecinos en este momento. Paraguay tiene una inflación muy baja, tiene inflaciones de 2-3% todos estos años. Uruguay está bajando la inflación. Chile hace muchos años es Banco Central autónomo, sin capacidad de negociar, de financiar al gobierno. Esto es lo que hay que hacer el día 1. El día 1 del próximo gobierno tiene que decir, el Banco Central no va a financiar más al gobierno. Ojalá, lo ideal sería que esté en la Constitución, pero es difícil abrir esa... No recomendaría esa caja de Pandora en este momento, pero sí con una ley del Congreso y con un Banco Central autónomo, manejado profesionalmente y que se le imposibilite por carta orgánica financiar al gobierno. Obviamente la gente me dice, ¿pero quién le va a creer eso en la Argentina? Bueno, lamentablemente hay que probar y con el ejemplo, con los años, y si el programa tiene éxito y el Banco Central va logrando bajar la inflación, como logró Israel, como logró Brasil, Chile, México, todos lograron hacerlo, bueno, la gente va a entender la importancia de tener un Banco Central autónomo y que no pueda financiar al gobierno. Una de las preocupaciones entre los expertos de la economía es esta bola del ELIX, ¿no?, este déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central, y los temores, porque es una especie de contraparte de los depósitos en los bancos, ¿no? Y hay mucho temor en el sector financiero acerca del tema de la dolarización y si efectivamente se puede hacer la dolarización sin una disrupción en ese mercado, básicamente le hace plan Bonex o un reperfilamiento, una ruptura de los contratos. ¿Vos cómo lo ves esa posibilidad? En un plan de dolarización donde no tenés dólares puede ser que tengas que hacer esos desastres de plan Bonex, esas cosas que inventamos los argentinos cada tanto de romper contratos. En un plan de estabilización ortodoxo, yo diría, voy a ser bien fuerte para que se entienda el punto. Las LELIQ no son ningún problema. Se licúan con el tiempo. ¿Por qué?
para que la gente entienda, las LELIQ surgen, las LELIQ son como un bonito que le da el Banco Central a los bancos y los bancos a cambio se le dan pesos. Y esa es la forma de sacar de la cancha los pesos que el Banco Central emitió por la otra ventanilla para financiar al gobierno, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es esta ventanilla cerrarla. Entonces ya no generás LELIQ nuevas para sacar de la cancha los pesos que emitiste por esta ventanilla. ¿Se entiende? Número uno. Número dos, la devaluación te las licuó algo. Y tercero, digamos, esto nosotros lo tenemos, lo podemos mostrar, digamos, en una programación monetaria hecha hasta 2027 que tenemos hecha. Cuando vos estabilizás la economía, la demanda de dinero que colapsó, hoy la demanda, los billetes que tenemos en el bolsillo son menos de la mitad de los que teníamos en 2017 como porcentaje del PIB. Vos una vez que estabilizás, ¿por qué? Porque la plata nos quema, ¿no? Una vez que vos estabilizás la inflación, esa demanda de billetes sube. Entonces, eso es como un cancelador del LELIQ automático. Vos con eso podés cancelar la LELIQ. Entonces, en una proyección de programación monetaria, en un programa de estabilización clásico, las LELIQ no desaparecen, pero dejan de ser un problema y van cayendo como porcentaje del PBI, como porcentaje de la base monetaria. No es necesario hacer ninguna disrupción de contratos de las LELIQ en un programa de estabilización ortodoxo. Marcos, nos queda muy poquito tiempo. Yo quiero hacerte otra pregunta que me hacen en el club, en el bar, en la calle, cuando me cruzan. En 2024, ¿nuestros sueldos van a sufrir más de lo vienen sufriendo los ingresos, básicamente más que en los últimos 5 años? Creo que inicialmente sí, pero voy a dejar una nota de optimismo. Inicialmente sí, yo creo que lamentablemente los desequilibrios heredados van a hacer que los sueldos en términos reales caigan y el consumo caiga al inicio del año que viene. Pero la nota optimista es esta: cualquiera que gane tiene que ordenar esta economía, porque no hay supervivencia política con esta inflación, este déficit. Entonces cualquiera que venga tiene que bajar el gasto fiscal, lo cual implica bajar la inflación, tiene que bajar impuestos. Es decir, la Argentina, yo creo que tenemos que ver lo bueno que es que nos encaminamos para mí a un periodo de reformas positivas, un periodo de desregulación, de baja de impuestos. Y una vez que vos le soltás, le sacás el pie de la cabeza a la gente en este país, a las empresas, la gente crea, la gente emprende, tenemos una resiliencia increíble. Entonces, yo creo que una vez que pasada esta tormenta inicial, que hay que ser realistas, la tormenta viene, ¿sí? Gane quien gane, viene. Me parece que la Argentina tiene un potencial de crecer muy, muy fuerte, y no solamente en los segmentos que uno ve que son fáciles de crecer, el campo, vaca muerta, el litio, etcétera, sino que una vez que vos haces ese proceso, liberás toda una serie de fuerzas de crecimiento en otros sectores, otros productos. Entonces, yo sigo siendo optimista, ¿sí?, sobre lo que pueden ser los próximos 4 años. Hay que ser realista sobre que viene un proceso de acomodamiento difícil, porque lo que deja este gobierno es muy, muy difícil. Yo te comentaba antes de entrar, cayeron las reservas 20.000 millones de dólares este año. Es decir, el programa con el Fondo Monetario no sirvió para nada, y eso implica entonces que el ordenamiento viene. Una vez pasado ese ordenamiento, la economía yo creo que puede repuntar y vamos a ver, digamos, cosas lindas en la Argentina, me parece. Bueno, Marco Buscaglia, un placer tenerlo aquí Muchas en gracias. La Nación.